17 horas 32 minutos en toda la Argentina, 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y a esta hora, aquí en Palo y Zanahoria, tenemos el gusto de saludar a Miguel Ángel Pichetto. Él es diputado nacional por Encuentro Federal. ¿Qué tal, Pichetto? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria los saludamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes a la audiencia también de este programa. Un gusto saludarlo, Pichetto, con un montón de temas, algunos que hacen a la política general, a la economía, pero hay algunos que lo involucran directamente y me gustaría empezar por ahí, porque entiendo A que... mí me encantan los temas que me involucran personalmente. Sí, le gusta hablar de usted mismo. No, eso no. No, me gusta hablar de los temas que nadie habla, pero bueno. Bueno, después tendremos tiempo para hablar de los que nadie habla. Hoy estamos con tiempo, tenemos, si usted quiere proponer temas, no tenemos ningún problema. Pero ¿por qué le digo que queremos arrancar con uno que lo involucra directamente? Incluso, no sé si ha visto que hay una presentación judicial internacional que los indica como Michelangelo, además, no es estrictamente como Miguel Ángel. Me refiero a la presentación que ha hecho el fondo buitre Burford ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para exigir el inmediato cumplimiento de este fallo que ordenó al Estado Nacional depositar el 51% de las acciones de YPF a favor de ese fondo, con, entre otros argumentos, la lógica de que usted, junto con otro diputado, ha presentado un proyecto que podría poner en riesgo los intereses de este fondo buitre. No sé si vio la presentación, si tiene algo para contarnos. Recién me entero de esto. Así que me ponen como nombre Michelangelo Pichetto. Michelangelo Pichetto, sí, exactamente. Ah, bien. ¿Y qué me imputan? Haber hecho una ratificación en el Congreso públicamente de que para afectar las acciones de YPF se requiere una ley del Congreso con 2/3 de sus miembros de cada Cámara. Exacto. Y que la sentencia de la señora Preska es una sentencia de ejecución imposible. Este es el mensaje al cual suscribo y ratifico. Y la verdad que me preocupa muy poco lo que haya sostenido ese grupo, que en realidad son compradores de problemas judiciales para litigar, porque la causa está encabezada por el grupo Petersen. Ajá. No es Burford, es Petersen. Ahora, todos pero vemos... Bueno, perdón, pero es importante esto, Pichetto, porque ¿Qué más dicen? es importante esto que usted nos plantea, porque todos estamos viendo que el fondo Burford, que además es de esos fondos que son multimillonarios, que compran juicios, que tienen presencia en varios países, que litigan, que tienen bufetes de abogados muy importantes, es el fronting y está en las presentaciones. De hecho, tiene un equipo de prensa ahora en la Argentina que han nombrado. Ahora, que usted nos diga que la verdadera capitanía de este litigio contra la Argentina es del grupo Petersen, a mí me llama la atención. Yo no estoy diciendo eso. A ver. Es probable que el grupo Petersen haya transferido los derechos litigiosos. Ajá. Lo que digo es que la quiebra de Petersen es la cabecera de puente en la acción judicial, porque son esos derechos los que fueron afectados. Estoy diciendo eso, lo que figura dentro del propio Tribunal de Nueva York, que es Petersen contra Estado argentino. Claro, es decir, usted no ve que haya una injerencia hoy en términos de litigio contra la Argentina de aquel grupo que en su momento había tenido el control de YPF. Hoy ya no está presente, no es que usted le ve una participación en esta controversia. En principio ellos vendieron los derechos litigiosos en supuestamente $15 millones a este fondo llamado buitre, fondo de abogados que se dedican a hacer juicios, a tomar estos derechos litigiosos y a presentarse en Nueva York. Los compraron en España, no podían litigar en España, y litigan en Nueva York porque la privatización de YPF, la ley de privatización originaria de YPF, la primera privatización con extensoro, establece claramente, para dar garantía a los socios, a los que querían comprar acciones, la jurisdicción de Nueva York. Por eso aprovechan lo que estaba en el estatuto y estaba enmarcado así, están litigando en Nueva York. No sé a qué viene a cuento que me nombren, no tengo ningún problema que lo hagan,
porque además no ha hecho más que ratificar la defensa y la vigencia de la ley en la Argentina, de que esos activos la señora Presca no los va a poder ejecutar, y lo que va a tener que hacer el gobierno, creo que lo está haciendo, es litigar con el recurso de apelación ante la Cámara Comercial Federal de Nueva York y eventualmente también tratar de ir hasta la Corte. Hay que discutir el monto me parece una exorbitancia. Lo que le digo es que información probablemente buena, no mala. Los activos Woodford lo tiene cotizados en 1.900 millones de dólares. Ajá. En el balance, con lo cual lo que consideran es que esa sería la base de un supuesto acuerdo. Es decir, Estarían un tercio de estimando esos... estas acreencias en 1.900 millones de dólares. Perdón, Creo que las tienen depositadas, denunciadas en su propio patrimonio. Perdón, ¿usted entiende que lo que asume Burford como valor de YPF son 1.900 millones de dólares o sus acciones compradas, su porción del juicio? El monto de las acciones, que eran el 25%, Claro. y lo que le compraron al grupo Petersen, a la quiebra de Petersen le compraron. Es decir, sí, un poquito más será el 12% de la sentencia de Loretta Presca. Lo que ocurre acá es que indudablemente, a ver, el gobierno argentino tiene que agotar todas las instancias respectivas. Creo que también hay que tratar de ver cómo se llega a la Corte Suprema en términos de evitar, de no, porque esto no va a poder ser cumplido. Las acciones están aquí en la Bolsa de la Argentina, no van a ser entregadas, el Congreso no va a habilitar los 2/3. Todos estos temas, bueno, es bueno que la señora jueza Loretta Presca sepa, así como ha leído el estatuto, debería repasar la ley 26741, que es la ley de la estatización. Y lo que siempre quiero decir es que la estatización del 51% fue hecha correctamente, no fue hecha al estilo Chávez, donde se expropiaba y no se pagaba, sino que finalmente los españoles cobraron una suma estimada en 5.000 millones de dólares, donde cerraron incluso los reclamos con la Argentina. Puede haber habido en la primera etapa algunas acciones que fueron, no sé si un poco imprudentes, pero luego la validación del Congreso y el posterior pago cerró la cuestión con Rexos y por el 51%. Por lo tanto, el 51% permitía la conducción estratégica de la empresa, que resultaba muy conveniente para tratar de lograr la autosuficiencia gasífera, petrolera, y que significaba dejar de importar. Hay un contexto, porque hay algunos colegas tuyos que hablan sin saber nada, y como le quieren pegar eventualmente a Kicillof y aprovechar la coyuntura electoral, mezclan todo, pero acá no se puede tener el discurso del acreedor enemigo, hay que tener un discurso inteligente que se ajuste a la verdad. La estatización fue bien hecha, tal vez en el marco de esa estatización se debería haber ofrecido la misma posibilidad al grupo Petersen. Habría que haber ofrecido también en bonos a los años que se le pagó al grupo español por el 25%. No se hizo, hay algunos temas ahí que habrá que clarificar por qué no se hizo, pero el 51% estuvo bien expropiado y tenía que ver con la recuperación de una política energética para el país, la conducción de una empresa estratégica y el futuro de Vaca Muerta, que aparecía a partir del 2010 como nuevo dato en el panorama productivo petrolero y gasífero de la Argentina, que es el descubrimiento de Vaca Muerta. En el 2010, cuando los americanos le dicen, el propio Barack Obama le dice a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un encuentro del G20, mire, hemos detectado a través de nuestros satélites y nuestras capacidades tecnológicas que están parados en un lugar realmente con muchas riquezas a través de lo que se llama el shale gas y el shale oil, y que es un yacimiento importante. Eran las estribaciones del norte de Neuquén, lo que hoy se llama Vaca Muerta. Muy bien. Eso también cambia el panorama. Un modelo de importaciones que llegó a importar por 10.000 millones de dólares. 3.000 al principio, 4.000, 5.000, todos los años aumentaba. Gas y petróleo se importaban.
y Repsol no invertía en el país. Claro. Las condiciones que también el gobierno de los Kirchner le habían puesto tampoco les convenía. Indudablemente estaban colocando inversiones en el África, no había reinversión en el sistema petrolero, y esos son los fundamentos de la estatización. Nada es como se cuentan los cuentitos a la tarde en los programas de televisión de adictos al gobierno. Ahora, me interesa ahondar en este punto para cerrar por el momento el capítulo YPF. Estamos hablando con Miguel Pichetto, el diputado nacional de Encuentro Federal, Sí. porque... bueno, entiendo que usted no está ni de cerca, al menos en este aspecto, en la línea que sostiene del gobierno nacional y del propio Milei de que fue pésimamente hecha la gestión, la expropiación y la administración del hoy gobernador Axel Kicillof. Ahora, le pregunto concretamente si cree que la intervención del gobierno en este punto está siendo adecuada. El gobierno estatizó el 51% para tener el control y la conducción estratégica de la empresa. Claro, pero la pregunta... El otro 25% estaba en manos de un empresario nacional. Se presumía que se iba a sumar a la gesta de la reconstrucción de YPF. ¿Cuáles son los motivos por los cuales ese empresario no tuvo el ofrecimiento que plantea Presca en el estatuto y no tuvo una resolución o un acuerdo favorable con el gobierno? Eso ya no se lo puedo decir. ¿Tiene alguna sospecha? Porque se entendía que era un grupo cercano a Néstor Kirchner. Lo que ocurre es que el grupo estaba pagando con utilidades que indudablemente se dejaban de cobrar a partir del momento también de la estatización. En fin, no sé, no tengo el detalle. No, pero la pregunta, Pichetto, apuntaba... parte digamos, de decisiones propias del Poder Ejecutivo. En lo que hace al rol del Congreso, yo sé perfectamente lo que se votó. No se votó la expropiación del 25% de que nace. Se votó la expropiación del 51% del grupo Repsol, que indicaba un elemento central que era la conducción estratégica de la empresa petrolera. Sí. No, mi pregunta apuntaba a lo siguiente, Pichetto: si usted cree que el gobierno, a partir de la sentencia de Loreta Presca, está actuando como corresponde, si esta intervención del presidente Javier Milei, diciendo por un lado en un tuit que van a apelar la decisión, pero al mismo tiempo condena la intervención de Axel Kicillof, si esto cree que puede tener algún grado de incidencia. No, todo lo que se dice... A ver, así como yo la verdad recién me entero que me habían nombrado a mí, pero no sé en relación a qué me nombraron. Seguramente. No, lo utilizan como contexto de las dificultades que entiende que puede tener el Fondo Burford para cobrar el 51%. Porque usted cree que puede haber 2/3 de los votos de cada Cámara para que se puedan transferir esas acciones. Está en el artículo 10 de la ley de la estatización. Dice claramente el artículo 10 que para el caso de estas acciones que fueran en el futuro quieran ser transferidas, vendidas, cedidas, o en el caso concretamente que no se puso embargadas, se requieren 2/3 del Congreso. Esto no lo digo yo, lo dice la ley del Congreso y es una ley que tiene que cumplirse. Así que lo veo muy poco probable que este activo pueda ser el espacio para la ejecución de la sentencia de Presca. Tendrá que haber en algún momento, después de agotada todas las instancias, incluso la de la Corte, y tendrá que haber algún marco de negociación y de diálogo por mucho menor monto que el que establece la sentencia. Pichetto, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Franco Misragi lo saluda. Le quería preguntar si cree que el gobierno, a partir de todo este escenario, puede ir por una privatización de YPF. ¿Cree que puede darse ese escenario? No lo veo, primero y principal, porque esta situación al gobierno le conviene. La conducción de la empresa le conviene. El proyecto futuro de la Argentina, en términos de ser un país sustentable en materia de hidrocarburos y no tener déficit fiscal, le conviene. En términos de expectativa futura, la Argentina puede estar exportando... una vez realizado todas las obras de logística y gasoductos, puede estar exportando gas y petróleo por 5.000, 10.000 millones de dólares en 2 o 3 años. En fin, hay inversiones importantes que puedan llegar a plantearse. En el futuro de la Argentina está vinculado fuertemente con gas, petróleo y minería.
no le conviene de ninguna manera alterar las reglas y ir a una privatización. Bueno, Pichetto, pero esa consideración que usted tiene, que probablemente compartamos muchos de nosotros, choca contra un gobierno que, por ejemplo, abandonó la obra de la reversión del gasoducto Néstor Kirchner, que desfinancia áreas o cierra el programa nuclear. Quiero decir, lo que todos podemos asumir como medidas que apuntalan la soberanía energética y nos permiten un superávit incluso, bueno, para el gobierno hay que abandonarlas rápidamente, pareciera que el interés es otro. Es un tema muy sensible que tiene que ver también con la recaudación de dólares vía exportación, tiene que ver con la autosuficiencia, tiene que ver con que la Argentina deje de importar. Este año mismo ha habido alguna importación de gas, hay algunos problemas, pero la Argentina está en condiciones de ser autosuficiente y de tener ventajas comparativas en el marco de las futuras exportaciones. Pero, a ver, sí, lo que digo es lo que conviene. Lo que haga el gobierno hay que ver si lo puede llevar adelante. No se olviden de que hubo más de 20 empresas que se presentaron en la ley bases y que quedaron solamente 3 o 4 para poder ser privatizadas. Bueno, de hecho, a ver, el Congreso recortó todo lo que quería el gobierno en el plano ambicioso y le dio autorización para llevar adelante algunas cosas y otras no. Por lo tanto, bueno, este proceso me parece muy muy complejo si quieren ir a un esquema de privatización de YPF. Pichetto, me dio el pie perfecto. Primero hay que arreglar este problema. Sí. Y hay que litigar con envergadura, con profesionales serios, y hay que discutir también en la Cámara el monto, y hay que discutir un montón de cosas. No, decía que me dio el pie ideal con esto de lo que estaba contemplado en la ley bases y lo que finalmente el Parlamento le autorizó al gobierno a modificar, a reestructurar. Quería preguntarle y meterme ya de lleno en ese tema, porque usted habrá visto que ayer el gobierno dio a conocer una mega reestructuración de áreas del Estado que incluyen el cierre de vialidad, que incluyen la redefinición también del INTA, del INTI, de la Agencia de Seguridad Vial y tantos otros. Buena parte de estas medidas se toman sobre la base de no solo la ley base, sino sobre todo de las facultades delegadas, que entre otros legisladores usted aprobó en el Congreso. Por eso quiero preguntarle si a la luz de estas reformas usted reanaliza aquel voto a favor de las facultades delegadas. Mire, el problema de ustedes cuando analizan a veces la política, no miran los hechos en el momento y en las circunstancias en que el Congreso votaba o que una mayoría relativa le daba el aval para determinadas cosas. Venían de ganar las elecciones, venían de una estructura minoritaria, venían de todos los periodistas, los grandes medios, diciéndole que había que darle herramientas para gobernar. Acá, la Argentina es un país donde nadie asume ninguna responsabilidad. Nosotros nos hacemos cargo de lo que hicimos. La delegación dura ahora hasta el 2 de julio, creo, 3. Sí. Creo que hoy venció ya. Sí. No creo que haya renovación. No va a haber renovación alguna. No, pues de ahí el apuro de Federico Sturzenegger. Bueno, estos temas vamos a ver cómo siguen. Seguramente también va a haber marcos judiciales. Lo que me parece que el fondo de la medida es un despropósito. Hay un reclamo hoy de los gobernadores y un reclamo fundado en el tema del incumplimiento de la ley de combustible y que no están reparando rutas ni caminos, que los caminos y las rutas nacionales se están deteriorando profundamente y que una herramienta como Vialidad Nacional, histórica de la Argentina, que fue la que hizo punta en los caminos de la Argentina, bueno, se desarme y se crea que va a haber inversión privada para reparar rutas y caminos. Puede haber alguna ruta que se privatice cuando hay peaje y cuando hay rentabilidad. Hay muchas rutas de la Argentina que no tienen ninguna posibilidad. Y que son rutas nacionales que hacen la integración. Ahora, Pichetto, que se están destruyendo. La ruta 3 tiene un deterioro notable. Sí. Pasar por Bahía Blanca, porque no se terminaron las obras de infraestructura, que para mí fueron una de las causales de la inundación. Obras que se venían haciendo y que quedaron pendientes para pasar por arriba de la ciudad con autopistas.
Bueno, Entiendo. Ruta 3, que yo la camino y voy en auto a Viedma. Sí. Bueno, está destruida la ruta. Digo, Tiene deterioros muy notables. entiendo, Pichetto, que para quienes preguntamos, quienes trabajamos de este lado del micrófono, contamos con el beneficio del diario del lunes, de ver, pero Ustedes al mismo tienen tiempo... el derecho a ser críticos. Está Pero digo, bien. al mismo Y tiempo... es bueno tener un espíritu crítico. Yo no lo cuestiono eso. Pero Pichetto, al Lo que mismo digo es tiempo, que, yo bueno, lo que asumo es que cualquiera que viese un video de TikTok bueno. de 20 segundos podía decir que Milei no era la persona más adecuada para manejar facultades delegadas. Bueno, Quiero ser lo Milei más no burdo era posible, pero... Bueno, el problema es que la sociedad argentina votó a Milei. Entonces hay que aceptar las reglas de juego de la democracia. Pero las facultades Ese es el delegadas la tema. otorgaron en el Congreso. Limitadas, no hagas un drama de ese tema. Muchos de los temas que se plantearon todavía no se ejecutaron. Por eso digo, ¿no es un tema que usted se replantee? No dramatizo, porque hubo un montón de temas que no avanzaron, hubo temas centrales que hacen también a la esencia de la Argentina, cultural, un montón de temas. Pero ustedes nunca ven el vaso del otro lado. Ven siempre el No es vacío. nuestro trabajo, de hecho. Mariano, ven siempre el vacío. Para eso nos pagan. Ustedes no son de los tipos que están haciendo periodismo que no van a poder salir a la calle. Eso lo digo. Hay algunos colegas tuyos que no van a poder llevar el pibe a la placita. ¿A quiénes se refiere o si es que No quiere... voy a dar nombres. Pero se refiere a quienes están gente cercanos que al hace gobierno. que no son periodistas, son militantes políticos que juegan a todo o nada y ofenden y agravian y juegan también al ataque personal. Vos los conocés, ¿para qué me preguntás eso? No tengo ganas de hacer nombres. No, le pregunto eso porque Con muchos de ellos he discutido personalmente. Pichetto, sí, es más, ahora recuerdo algunos cruces personales. Lo que digo es, sin dar nombres tampoco, me parece oportuna la pregunta y abordar ese tema, porque... Pero yo no me agarro con el periodismo, ¿sabés la diferencia mía? Me la banco. Lo que te digo es que describo una situación. No, ¿sabe por qué ¿sabe por qué le digo? No por la cuestión personal, sino por el abordaje que hace el presidente. No hay nada que dure para siempre. Escúchame, menos en política y menos en la Argentina. Pero Pichetto, ¿sabe por qué me parece oportuno preguntar esto? Porque el presidente... Yo no comparto para nada la agresión que hace el presidente a periodistas, políticos, economistas. No comparto. Me parece que es un grave error. Me parece que la Argentina tiene que recuperar una idea de unidad nacional, de un proyecto común. No comparto para nada eso. Es la antítesis de lo que yo pienso como político, como visión política para mi país. Pero al mismo tiempo nos dice que va a haber muchos de nuestros colegas, yo no les llamo colegas, pero bueno. ¿Qué querés que te diga? Que van a tener dificultades, porque los pibes se pasan de vuelta, nada más. No tienen un espíritu crítico, no son independientes. Es muy notable eso, así que, ¿para qué me remarcás cosas que vos sabés, Mariano Martín? Sos un tipo inteligente. No, me parece que también es un tema interesante para abordar con un político de su experiencia, el clima que estamos el clima viviendo. no lo generamos nosotros, lo generan ellos, con la exorbitancia televisiva, mediática, con un esquema de obsecuencia demasiado ciega, qué sé yo. ¿A dónde conduce ese mecanismo de hacer política del presidente y de su entorno? Por ahora les ha servido, por ahora les está yendo bien con ese plano, seguramente pueden llegar a ser competitivos en la elección de medio tiempo, pero también hay sectores de la sociedad que empiezan a cansarse con ese estilo, y cuando el insulto es generalizado y es para cualquiera que opine distinto, se convierte en algo repetido, qué sé yo. También deja de dañar. Lo que digo es que eso no es bueno para el país, como también algunas cosas que vemos en el Congreso, lo que pasó el otro día. Yo nunca hablo mal del lugar donde estoy y creo que al Congreso hay que defenderlo. ¿A qué se refiere de todo lo que pasó en estos días? Porque la verdad que lo que pasó en la última sesión, lo que vimos en la última sesión. Las discusiones, sí. Insultos. Hay gente que también se pasa de vuelta y que genera también
respuestas también de virulencia. Bueno, me interesa también abordar sobre ese punto, Pichetto, algo que dijo el presidente durante este fin de semana en su presentación en un templo evangélico, cuando habló de... Yo no mezclo la religión con la política. No, pero le pregunto... Ni voy a misa, ni tampoco creo que la Iglesia Católica se tenga que meter en las cuestiones de Estado. Me molesta mucho cuando aparece un curita hablando de cuestiones del gobierno y mucho menos los protestantes, que es otra forma y otra visión de ingreso, digamos, en la Argentina. Está claro que no nos vamos a encontrar en ninguna misa, Pichetto, pero cuando el presidente se refiere puntualmente y se regodea de alguna manera en que ya por suerte estas personas están presas, en un mensaje que uno podría asignar tanto a la situación de Cristina Fernández como a la situación de esta militante que queda encarcelada. Pero la militante, la Cámara tomó una resolución correcta, me pareció verdaderamente que la detención y mucho más en Ezeiza me pareció realmente de todas maneras tampoco estoy avalando el hecho de que le fueran a tirar basura a la puerta, como tampoco comparto el insulto gratuito hacia la hija de la expresidenta. Los hijos no tienen la culpa de las acciones de los padres. Y la verdad que me pareció muy vil ese insulto. Claro, pero de todos modos tienen una jerarquía distinta las acciones, Pichetto, Mariano, tiene una jerarquía distinta a las acciones individuales que en este caso de una jueza. Estoy totalmente de acuerdo. Que define sobre la libertad de las personas, ¿no? Pero por supuesto. Pero lo que te quiero decir, que no quiero convertir este reportaje en un esquema de análisis personalísimo de cada una de las acciones de los protagonista de la política argentina, porque me convierto en un comentarista. No, pero comentarista no, pero sí me parece que usted tiene un rango un rango protagónico tal como para pronunciarse sobre las últimas acciones de la justicia. ¿Por qué digo de la justicia? Esto cabe tanto. No comparto la detención de esta chica, no sé cómo se llamaba. Alexia Abaigar. Tanto tiempo, me pareció que era un hecho más cercano a las faltas y contravenciones que un delito. Pero bueno, no sé si hubo una organización, no tengo el detalle. Bueno, le digo más. Pero de todas maneras no daba más que para incluso indagarla y eventualmente procesarla por algún delito de daño, alguna cosa, y ponerla en libertad, no para tenerla detenida 15 días. Pero bueno, la Cámara puso en su lugar eso. Y con respecto a la detención de la presidenta, yo creo que no es bueno para el país eso. Pero bueno, yo esto lo dije cuando nadie lo decía. Bueno, sobre eso le comento que la semana pasada pudimos entrevistar a la jueza federal María Servini y para sorpresa de todos nos dijo que ella no veía mucho tiempo más a Cristina presa en estas condiciones. No sé si comparte de alguna manera ese diagnóstico o ese pronóstico. Lo único que queda por hacer en la Argentina es un recurso de revisión con sus abogados para tratar de que la sentencia, que es el único mecanismo y último que queda, y también una acción de inconstitucionalidad respecto a la pena de inhabilitación absoluta y perpetua. Yo creo que por más que esté en el Código Penal es una pena alevosa, incluso frente a la pena privativa de libertad, pero bueno, no sé si los abogados lo han hecho. Es materia propia ya y específica de los abogados, porque para ir incluso a la Corte Interamericana hay que ir con el agotamiento de las respectivas vías en el proceso judicial argentino, que no está únicamente cerrado con el fallo definitivo de la Corte, sino que te queda siempre la posibilidad de un recurso de revisión como último factor, especialmente en materia penal. Pero bueno, derecho penal, derecho procesal penal, acción de inconstitucionalidad, inhabilitación absoluta perpetua, me parece mucho. Creo que es inconstitucional ese artículo del Código Penal, habrá que en algún momento cambiarlo. Pero bueno, me parece que hay todavía algunos caminos, pero también hay un problema que es de naturaleza política. Política. Una expresidenta 2 veces, es vicepresidenta, ex senadora que está presa. Es un tema político, donde el principal liderazgo de la oposición, por lo menos el más fuerte, está presa, está suprimida. Entonces, bueno, estos son datos que habrá que analizarlos en la medida de cómo evolucionan y cómo siguen. ¿Y cómo cree que actuó la Corte en ese sentido, teniendo en cuenta que no tenía plazos para expedirse y decidió hacerlo una vez que Cristina lanza la candidatura para estas próximas elecciones? Yo tengo otra visión que es mucho más amplia, que no involucra no solamente a la Corte.
¿Por qué la Cámara de Casación, habiendo un fiscal de grado de la Casación que tomó el planteo de Luciani y Mola, solicitando la ampliación de la condena al doble, a 12 años con la asociación ilícita, y el planteo de la defensa, que era de absolución, ¿por qué la Casación no otorgó de entrada el recurso extraordinario? ¿Por qué no permitió una revisión plena del expediente y rechazó el recurso extraordinario? Me parece que ese es un primer interrogante que yo tengo. Segundo tema es que el procurador general, el señor Casal, tomó el recurso presentado por el fiscal de la Casación, Osorio, y ratificó que para la Procuración General había que tener en cuenta la asociación ilícita, que yo no comparto, ¿no? Pero eso es otro tema. Y lógicamente le indicaba a la Corte un camino, que debería salir del recurso de queja y reconvertir ese recurso de queja en un extraordinario y mandar a pedir el expediente. Pero bueno, el tema se trató como recurso de queja. Habitualmente los recursos de queja se resuelven con un sello que dice 280 y 10 renglones. La Corte habló con 37 páginas, con un contenido que me parece que podría haber sido otro proceso, que debería haber abierto el extraordinario a la Corte y haber mandado a pedir el expediente y haber analizado las cuestiones más de fondo. E incluso hasta convocar a 2 jueces más para tener la Corte de 5. Pero bueno, estas son cuestiones técnicas que la gente no entiende y seguramente que te está escuchando y dice, no, Pichetto está defendiendo. No, yo lo que defiendo siempre y he defendido es el marco del debido proceso legal, y a mí me parece que el tiempo, como si me preguntan por el tiempo, fue demasiado corto. Pichetto, buenas tardes. Giselle Teper lo saluda. ¿Qué tal? Tengo 5 minutos más. Muy cortito. Una cosa muy no estoy haciendo una discriminación. No hay problema. Igual era muy puntual lo que tenía para preguntarle. Por un lado, sí, sumar como información que si bien Alessia Baigar tuvo la posibilidad del arresto domiciliario y sí la inminente excarcelación bajo fianza, sigue detenida en la cárcel de Seiza en la misma investigación de la jueza Roya Salgado, Eva Mieri, todavía presa en el penal de Seiza, pero quería preguntarle por otro tema que ¿Por qué no la soltaron si hay una resolución de la Cámara? En el caso de Eva Mieri aún no ha resuelto la Cámara. Bueno, Eva Mieri no es Alessia. No, pero tienen la misma acusación, simplemente para marcar sí, no conozco el contenido. Perfecto. La verdad que no puedo opinar sobre todo. No, solo... El problema es cuando a uno le preguntan creyendo que tiene todas las respuestas. Si uno no era pregunta, igual no se preocupe que tenía otra pregunta, así que no se preocupe. Para mí solo... la causa no da para tenerlos en prisión preventiva. Perfecto. Quería preguntarle por un proyecto que presentó hace algunos días y que ha comunicado en su red social X en vísperas del Día del Periodista, lo estoy leyendo textual: reafirmamos el compromiso de defender la libertad de prensa y a sus trabajadores de cualquier tipo de ataque. Presentamos un proyecto de ley para garantizar el ejercicio libre, seguro y federal del periodismo en la Argentina. ¿Cree que está en peligro el ejercicio del periodismo? Digo, le preguntamos desde un medio donde 2 compañeros nuestros, Nicolás Lantos, Arely Jarad, han recibido denuncias por parte del presidente y nuestro director Roberto Navarro fue golpeado en la vía pública. No solamente, hubo otros eventos donde periodistas también fueron denunciados. Hace poco tiempo periodistas importantes de medios de televisión también fueron denunciados. A mí me parece que el uso de la violencia verbal, el ataque, digamos, a un colectivo como el periodismo, no digamos tanto a los periodistas, me parece muy complejo, ya lo dije. No estoy de acuerdo y por eso presenté este proyecto de ley, que lo trabajé con otros diputados de distintos bloques. Lo mismo que en la presentación que hicimos en la defensa de YPF, cruza a distintos sectores políticos, es un proyecto transversal, hay hombres de Unión por la Patria, del peronismo de centro, federal, hay radicales, hay, salvo representantes del gobierno, en general en estas iniciativas tenemos un acompañamiento transversal y me parece que es importante sostener este mensaje. Pichetto, queremos dejarlo ya con el tiempo corto que teníamos por delante. Me queda la última. No fue tan corto, empezamos 5:30. No, por eso, que usted tiene poco tiempo, por eso le digo. La última,
Y es muy puntual. Usted recién nos decía hace un ratito sobre esta cantidad de reformas que hizo el gobierno que seguramente van a tener un tránsito posterior y probablemente parlamentario. Concretamente, ¿usted cree que hay margen en el Congreso para revertir la disolución de vialidad, del INTA, del INTI? Va a haber seguramente presentaciones judiciales, vamos a ver cómo evoluciona el tema. Claro, pero digo, más Vamos allá de a lo ver judicial, también, a ver, parlamentariamente hay números, si hubiera unión entre los bloques opositores. Bueno, te acabo de comentar algo, acaba de salir el dictamen del tema Garrahan, y seguramente también va a salir el dictamen del otro emplazamiento que hicimos sobre universidades. Sí, financiamiento universitario. Empieza a aparecer un escenario de factores que tienen que ver con lo profundamente humano y en donde empieza a consolidarse también preocupaciones importantes que se trasladan a la acción parlamentaria y que se empiezan a definir también mayorías que pueden hacer posible no sostener el veto. Entonces, bueno, hay que esperar, hay que ver cómo evolucionan. Lo que digo es que un país que alienta las inversiones, que no tiene un organismo como Vialidad Nacional, o podrían haberlo suprimido, haber puesto otro organismo, pero le podían cambiar el nombre, como hicieron con la FIP, pero vos tenés que tener ahí una conducción política que vaya analizando la cuestión de las rutas y caminos de la Argentina, porque eso también tiene que ver con las inversiones. Si vos querés inversiones en minería, en petróleo y en gas, tenés que tener indudablemente caminos. Hay que pensar también en un proyecto ferroviario, hay tantas cosas que la Argentina tiene que poner en marcha. La logística, la terminación de los gasoductos, el gasoducto para revertirlo y para llegar al norte y para poderle vender gas a Brasil o a Paraguay. En fin, hay un montón de temas que hay que hacer por delante que me parece que hay que empezar a mirar más allá del orden fiscal. Ya no faltará oportunidad, podremos charlarlo en otro momento. Bueno, la próxima voy a la radio y tomamos algo más distendidamente. Charlamos más. Contamos con esa presencia, le vamos a hacer convalidar ese compromiso porque para nosotros va a ser muy interesante. Gracias, Pichetto. Chao, Mariano. Hasta luego. Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional, preside el bloque Encuentro Federal. 18 horas 9 minutos, mirá, nos tomamos un rato para hablar. En esta entrevista nos parecía que había muchos temas y todos interesantes. Acordate que tenemos una encuesta en el canal de YouTube. ¿Cuál será el próximo milagro?